En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dios Padre, por llamarnos tus hijos, y gracias por tu infinita misericordia y por el hecho de que siempre nos perdonas. Gracias por recordarnos de tu infinita misericordia cada vez que nos vamos a confesar y cada vez que que recibimos a tu Hijo Jesucristo en la Eucaristía. Haz que por medio de estos estudios bíblicos nos abracemos a los sacramentos con mucha fe, con cada uno de los sacramentos, y que vemos la importancia de estar en tu iglesia para recibir tu palabra, recibir tus enseñanzas. Y haz el día de hoy que yo sea instrumento de verdad. No dejes que mentiras fluyan de mi boca, sino haz que purifica mi boca para que hable correctamente para tu gloria. Y haz que todos los hechos vengan a mi mente para que no se me olvide. En el nombre de Jesucristo, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ok, hoy vamos a hablar nada más de las evidencias, pero también vamos a hablar de la Biblia, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a enfocar en las evidencias porque creo que es muy importante, porque hay muchos hechos con respecto al Éxodo, hechos arqueológicos y todo eso. Okay. Entonces es importante hablar de eso, porque muchos dicen, bueno, ¿dónde están las pruebas y todo eso? Obviamente en esos tiempos no existían cámaras, entonces no podemos ir a decir, ahí está el video. Moisés iba caminando con los israelitas, ahí está el agua, esa agua que se abrió, ¿ven? No, por allá, más para atrás, por favor. Obviamente no se puede hacer así, pero en los hechos que sí sabemos, se van a dar cuenta que todo concuerda con lo que está escrito en las escrituras, mostrando que el libro de Éxodo es confiable, es un documento confiable, ¿verdad? Y todo lo que encontramos concuerda con los hechos que encontramos en el libro de Éxodo, ¿ok? Pero hablando de los hechos, hablando de documentos históricos y todo eso, en ese tiempo que Israel estaba en Egipto, durante todo ese tiempo, los documentos que tenemos están muy fragmentados, perdón. Eso significa que pues tenemos unas cosas, otras cosas no, y no esperen encontrar mucho, pero de lo que sí encontramos arqueológicamente, ¿verdad? Históricamente, sí concuerda con las escrituras. Okay. Un ejemplo que le pueden dar, por ejemplo, a esas personas que no creen en un éxodo, ellos dicen, por ejemplo, bueno, ¿dónde están las pruebas de que había israelitas en la península de Sinaí y que estaban por allá caminando, 40 años estaban? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde está la basura que dejaron? Era la comida que dejaban, los huesos de los animales, ¿dónde quedaron? Bueno, también en esa área, en la península de Sinaí, existían los beduinos, no pingüinos, sino beduinos. Así se llamaba el grupo. Beduinos, B de Berta, ¿eh? Beduinos. ¿Cómo? Bedinos. Se me hace que sí se pronuncia así, de hecho, bedinos, porque la U está enfrente de la I. Entonces, usualmente no se pronuncia la U, ¿verdad? Entonces, bedinos, o se escribe beduinos, pero más bien sería bedinos. Entonces, este grupo de personas eran nómadas. Mucho de su historia existían en montes y estaban por siglos en esa área, pero no dejaron ninguna prueba. La única razón que sabemos que existían allí y que vivían allí por mucho tiempo es por los documentos que escribieron. Se me hace que los egipcios, estoy seguro que eran los egipcios que escribieron sobre ellos, porque Egipto está ahí al lado de la península de Sinaí. Entonces, si no fueran por esos documentos que escribieron, no supiéramos que los beduinos estaban ahí, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, ¿verdad? Mirar los documentos y no nomás los descubrimientos arqueológicos, porque no todo se puede preservar. Ahora,
vamos a responder a dos preguntas. ¿Quién era el faraón durante el éxodo y cuándo sucedió el éxodo? Hay dos fechas que ofrecen las personas que hablan del éxodo. Unos dicen que 1446 antes de Cristo. Otros dicen no, que era después en 1265 antes de Cristo. Los que dicen que es en 1445 antes de Cristo cuando sucedió el éxodo, muestran unas pruebas. La primera prueba que muestran, esta es la prueba más fuerte que tienen. Muestran Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1, donde habla de la salida del éxodo y habla del templo del rey Salomón. ¿Ok? Cuando habla de ese templo, en primer lugar, se llama históricamente, esos templos históricos, cuando hablan los personas antiguas sobre sus templos, eso se llaman inscripciones de los templos, inscripciones, se están escribiendo sobre los templos. ¿Ok? Entonces ese templo del rey Salomón se construyó más o menos en el año 957 antes de Cristo. Y ahí en ese mismo texto de Primera de Reyes capítulo 6 dice que desde ese momento, ese tiempo donde se construyó el templo hasta la salida de Egipto, en total eran 480 años. Entonces, para que no se confundan, si le agregamos a ese año que se construyó el templo del rey Salomón, 957 antes de Cristo, le agregamos 480, nos debe de dar el éxodo, ¿verdad? Porque si yo te digo, hace 400 años nació tal persona, pues vas a agarrar el año de hoy y le vas a quitar 400 años para ver cuándo era. Si uno hace eso con ese texto, mira que llega 1437, muy cerquitas a 1446, ¿verdad? Nos dicen, queda muy cercas. No sé, el año del éxodo era 1446 antes de Cristo. Okay. Okay. Entonces, ahorita vamos a ver que de hecho están mal interpretando Primera de Reyes capítulo 6. Porque ellos dicen, miren, agarren los números, súmalos y agarras cerquitas de 1446. Ese es el argumento más fuerte que ellos tienen, pero de hecho resulta no ser verdad. Porque en primer lugar, ¿se acuerdan lo que dije? Ese texto, ¿qué es el contexto? ¿Qué es el género literario de ese texto? Hay que entender que hay textos, muchas de las veces, que están tratando de expresar algo no literal. Por ejemplo, si yo te digo, duraste 1000 años, obviamente no es literalmente 1000 años. O si yo digo, ahí les llego en 5 minutos. Puede ser 5 minutos, puede ser 10 minutos, puede ser una hora, especialmente los paisas les gusta llegar una hora más tarde, lo que decimos. Entonces no es literal a veces. Tenemos que ver el contexto. Entonces ahora la pregunta aquí es si debemos de tomarlo literalmente, literalmente agrégale 480 años, o si es un número simbólico, porque hay esas dos posibilidades. ¿Okay? Y si tomamos todas las pruebas que tenemos sobre el Medio Oriente y esas partes, esa región donde estaba Israel, cada templo, cada inscripción de un templo antiguo, cada uno no es preciso en el tiempo. Cada uno, si toman los números literalmente, llegan a fechas falsas, cada uno. Entonces, cada inscripción de un templo, y les voy a dar aquí ejemplos, por ejemplo, la razón es porque en esos tiempos, en el Medio Oriente, los números tenían un significado diferente que hoy día. Antes, los números tenían un significado muy grande. Para los de Mesopotamia, por ejemplo, el número 60 tenía una importancia muy grande en esa civilización. De hecho, ellos usaban en sus números un base 60 en vez de un base 10. Por ejemplo, nosotros usamos 0 hasta 9, ¿verdad? El sistema de ellos era diferente, era basado en el número 60. Y para describir un largo tiempo usaban el número 60. O ¿cómo se dice? Múltiplos. Así se dice, ¿verdad? Múltiplos del número 60. Por ejemplo, 12 por 60 es 720. Y si nos fijamos, por ejemplo, en una inscripción
de un templo creado por unas personas en Mesopotamia, se usaba mucho ese número 60 o 60 multiplicado por un número, por ejemplo, 12. 12 multiplicado por 60 es 720. Si nos fijamos, hay un rey que se llamaba, aquí lo escribí, se llamaba, y de hecho no lo escribí acá en el pizarrón, pero creo que sí lo escribí aquí, o a lo mejor no. Bueno, se llamaba Tukulti Ninurta. Entonces está un poco raro el nombre, ¿verdad? El primero. Ese rey estaba construyendo un templo que inicialmente ya estaba en construcción, pero él lo empezó creo que a acabar. Entonces, cuando él mencionaba la última vez que fue construido o que estaba en construcción, él dijo 720 años. Y nosotros sabemos que 12 multiplicado por 60 es 720 años. Pero si nos fijamos en la historia, no es literalmente esa cantidad la última vez que fue construido. Es un número simbólico basado en el número 60 porque tenía un significado sagrado para esa cultura. Y vemos que en cada inscripción, cada documento sobre un templo escrito por esas personas antiguas de esa región, siempre no daban una fecha exacta. Decían una cantidad basada en un número que tenía un significado. Por ejemplo, en Israel no usaban el número 60, usaban el número 40. También en Moab, los moabitas, los descendientes de Lot, usaban también el número 40 o ¿cómo se llama? Múltiplos del número 40. Y aquí vemos que el número 480 sí es 40 multiplicado por otro número para agarrar 480. Entonces es basado en el número 40. Entonces lo más probable es que no es literalmente 480 años, sino están usando el número 40 para hablar de una inscripción o documentar hechos de un templo. ¿Sí entienden? Otro ejemplo que les voy a dar es de los egipcios. Los egipcios tienen un documento que se llama la Estela del año 400. Entonces aquí está arriba, Estela, ¿cómo se escribe? Se llama Estela del año 400. Dos faraones de Egipto empezaron a hablar de un rey Ixos. Ya habíamos hablado de los Ixos. Eran extranjeros, no eran egipcios nativos. Lo más probable es que ellos estaban reinando en Egipto en los tiempos de José, ¿verdad? Los Ixos eran extranjeros, no eran egipcios nativos. Okay. Estos dos faraones estaban hablando sobre un rey, Ixo, y dijeron que este rey construyó un templo y nosotros, o más bien dedicó un templo y nosotros lo estamos dedicando de nuevo. Entonces, otro documento sobre un templo. Ahora vamos a fijarnos en las fechas. Ellos dicen que lo hizo hace 400 años, 4 meses y 4 días. El número 444, ¿verdad? Pero si nos fijamos en las fechas, literal, no era 400 años, porque ya incluso desde tiempo antes, los Ixos ya no estaban en Egipto. Entonces, si se fijan literalmente en esa fecha, cuando escribieron ese documento, se fijan 400 años después, no había Ixos ahí, no había Ixos en Egipto. Entonces es un número que si lo toman literalmente, te va a dar números que no van. Entonces, ¿por qué lo escribieron? Bueno, lo escribieron porque tiene un significado para ellos, que tal vez nosotros no entendemos, pero ellos sí. Era sobre un documento sobre un templo y siempre usaban los números para tratar de expresar algo, ¿verdad? Entonces, si toman literalmente estos números que encuentran en documentos sobre templos y si lo toman literalmente para tratar de figurar fechas, no van a llegar a la fecha correcta. Entonces, ¿por qué lo usan para Primera de Reyes capítulo 6? Si el contexto histórico
los hebreos entendían que estos números no deben de ser tomados literalmente, ¿verdad? Pero este es la prueba que ellos tienen, los que dicen que el éxodo sucedió en el año 1446. Esa es la prueba más fuerte que ellos tienen, pero si uno se fija en la historia, falla el test, el examen, ¿verdad? Entonces, y ya después cuando lleguemos a Primera de Reyes, capítulo 6, voy a mencionarlo de nuevo, ¿verdad? Otra prueba que ellos usan es Jueces, capítulo 11, versículo 26, pero esta no funciona. Si uno quiere decir, no, el éxodo sucedió en este año, 1446. Fíjate en Jueces, capítulo 11, cuando, ¿cómo se llama en español? Jefta. Creo que es Jefta. Un juez en el libro de Jueces, Jefta, el que sacrificó a su hija. Ese camarada. Bueno, ahorita les voy a explicar. Él dice que 300 años los israelitas han estado en esa tierra de Canaán. Y más o menos la fecha de ese juez es el año 1100 antes de Cristo. Si le agregamos 300 años, llegamos al año 1400. Entonces sí, está cerquitas a 1446. Y por eso también mencionan este texto. Pero el problema es este: si uno quiere usar Jefta como el historiano, o ¿cómo se dice? Historiador, pues van a llegar a muchas cosas falsas, porque resulta que él no era un hombre, digamos, muy inteligente, porque él empezó a hablar a los amonitas y les dijo, ¿por qué no están conformes con la tierra que les dio su Dios Quemos? En primer lugar, el Dios de ellos no se llamaba así. Ese era el Dios de los moabitas, no de los amonitas. Los confundió. Segundo lugar, en el libro de Deuteronomio, si Jefta en verdad supiera la ley de Dios, él diría la tierra que Dios, mi Dios Yahvé, te dio, porque eso es lo que dice Deuteronomio, que Dios le dio la tierra a los paganos y a los israelitas. Entonces, ¿por qué dijo la tierra que tu Dios te dio? Más bien tendría que decir, si era conocedor de la ley, más bien Dios, mi Dios. Entonces confundió el Dios y luego además no le dio crédito al Señor, como debería de ser según el libro de Deuteronomio. En tercer lugar, este es la misma persona que le dijo a Dios que le dará la victoria, y si se la daría, sacrificaría a la primer cosa que entra a su puerta. Bueno, ¿quién va a entrar a tu puerta? Obviamente tu mamá, tu papá, tu hija, tu hijo. Entonces era una persona tonta, para ponerlo de ese modo, no era inteligente. Entonces, ¿por qué nos vamos a basar en Jueces capítulo 11, versículo 26, si el punto del autor de Jueces está expresando este autor que Jefta no era una persona muy confiable ni inteligente? ¿Verdad? Entonces está también, y también la otra cosa que dicen son las cartas de Amarna. Las cartas de Amarna. ¿Okay? Ellos agarran eso y dicen, miren este documento, chido. Habla de que había unas personas, creo que lo escribí aquí. Cartas de Amarna. Pues voy a resumir. Sí, las cartas de Amarna habla de unas personas que se llamaban, les decían los Avirús, los Avirús. ¿Quiénes son los Avirús? Muchos dicen, esos son los hebreos. Las cartas de Amarna hablan de los hebreos y dice que los hebreos fueron y atacaban y eran gente que iban caminando por acá hasta acá y entraron a Jerusalén y todo eso. Es los hebreos. Entonces, la fecha de estas cartas es más o menos en este tiempo de 1446. Entonces, usan esa carta, las cartas de Amarna, para decir que los israelitas se salieron de Egipto en ese tiempo, en 1446. Pero esto también falla. ¿Por qué? Porque si leen el documento, en primer lugar, la palabra Abirú no necesariamente significa hebreo. La palabra Abirú significa, es como decir pobre,
o sucio o ¿verdad? Como clase baja. Entonces, es una palabra, por decir ofensiva, directados a las personas pobres. Entonces sí se le podía aplicar a los hebreos, pero no necesariamente. Y sabemos que en esa carta no está hablando de los hebreos, porque cuando habla de que fueron a Jerusalén y atacaron acá y así, no está hablando de los hebreos porque atacaron muy hacia el norte. Si leen el libro de Josué, no llegaron tan norte, no llegaron hasta Lebanón. Ellos llegaron, en esa carta habla de personas que llegaron hasta Lebanón. Los israelitas no. Ellos llegaron hasta Dan. Pero acá estas personas fueron más hacia arriba, más hacia el norte. Entonces está hablando de otro grupo de personas, no los israelitas. Porque si se quieren basar en eso, entonces tienen que olvidarse de la Biblia, porque la Biblia dice que llegaron nada más hasta Dan, no llegaron más hacia el norte. ¿Okay? Y el último que ellos muestran es este que se llama el Shazú o nómadas de, ellos dicen nómadas de Yahvé. Entonces hay un documento que habla de los nómadas de Yahvé. Entonces dicen, miren, esos son los israelitas. Pero no está hablando de los israelitas porque, repito, es simplemente cuestión de leer el documento y compararlo con lo que dice la Biblia. No concuerda con lo que dice la Biblia. No está hablando de los israelitas. Porque los israelitas cuando se salieron de Egipto llegaron a la tierra de Edom. ¿Quién es Edom? Esaú, los descendientes de Esaú. Llegaron a esa tierra, le pidieron al rey permiso para pasar, el rey dijo que no. Entonces Dios les dijo, pasen por alrededor de él y por alrededor de Moab. Y así lo hicieron. No entraron a Edom. Este documento histórico que se llama nómadas de hecho no dice ni siquiera nómadas de Yahvé, dice nómadas de Yahú. Pero incluso está hablando de unas personas que sí entraron, que sí estaban en Edom. Los israelitas nunca entraron a Edom. Estas personas, a cambio, estaban en Edom y agarraron cautivos en Edom, en la tierra de Edom. Entonces, ¿cómo van a ser los israelitas si los israelitas no entraron a Edom? Es obviamente un documento que están usando, están agarrando aquí, están agarrando ya para tratar de comprobar algo, pero no funciona. Si tomamos todo el documento, está hablando más bien de muchos creen que está hablando de edomitas, un grupo de edomitas que estaban allí y agarraron gente cautivas, no de israelitas. Entonces, una cosa o la otra, ¿quieren creer estos documentos que está hablando de los israelitas o le quieren creer a la Biblia? En sí, esos documentos, repito, no están hablando de los israelitas. Estos dos, las cartas de Amarna y los nómadas de Yahú. Entonces, si están hablando con un evangélico, porque son los evangélicos los que muestran esos textos. Si están hablando con uno de ellos y dicen, le empiezan a decir esto, no conocen en verdad porque no se está refiriendo a los israelitas. ¿Okay? Se está refiriendo a otras personas porque la Biblia describe otra cosa. Los israelitas no atacaron muy hacia el norte, llegaron nada más hasta la tierra de Dan y no entraron a Edom. Entonces, israelitas y hebreos, después de tiempo, ahora, por ejemplo, ahora se refiere a las mismas personas, israelitas, hebreos. Antes, en los tiempos de Abraham, ¿se acuerdan del libro de Génesis? Lo llamaban hebreo porque él era descendiente de Eber. Pero ya después esa palabra se empezó a usar más para describir a los descendientes de Israel. Okay. Entonces, y si se confundió, por ejemplo, en cuando mencioné Edom, sí, porque en ese documento que habla de los nómadas de Yahú o los Shazú de Yahú, muchos dicen que, eso está hablando de los israelitas. Y está hablando de un tiempo más o menos en el año 1400. Y por lo tanto, los israelitas se salieron en ese tiempo de Egipto en 1446. Pero no está hablando de los israelitas ese documento. Ese documento está hablando de unas personas que estaban en Edom y tomaron cautivos en Edom. Los israelitas nunca entraron a Edom. Cuando salieron de Egipto, fueron alrededor de Edom, dice el libro de Números. ¿Ahora me entendió?
Más o menos. Más o menos. Nada más escuche el video, lo voy a subir y escúchelo. A mí también, yo duré tiempo tratando de tengo que escucharlo de nuevo, escuchándolo cuando como, escuchándolo cuando me baño, escuchándolo cuando voy a caminar. ¿Mande? Tantos nombres que te parecen. Sí. Ahora vamos a hablar de cuándo sucedió el éxodo. ¿Cuándo sucedió? Bueno, ninguna de las pruebas que usan para el año 1446 está conforme a lo que dice la Biblia y el contexto histórico. Pero si nos fijamos en esta fecha, 1265, vemos que esa es mucho más probable. Entonces, sí. Más lógica, ándale, sí. En primer lugar, tenemos que saber dónde se establecieron los israelitas. Los israelitas se establecieron en Egipto, en la tierra de Abarís, en la ciudad de Abarís. Ahora, también estaban por otras partes de Egipto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Moisés y Aarón estaban en Abarís. Moisés y Aarón, en esa ciudad de Abarís. Abarís está, si se fijan, aquí voy a poner la mapa. En primer lugar, aquí está la tierra de Gosén, ¿verdad? Noten que es muy fértil, eso es lo que está verde allí. Muy fértil la tierra. Y también se pueden fijar en los celulares, si tienen celulares. Okay. Esa tierra muy fértil, lo verde y todo. Bonito. Y Abarís está aquí. Okay. Noten dónde está. Aquí está Memphis. Y luego más lejos aún está la tierra de Tebas. Tebas, así se llama. Entonces ahí lo escribí arriba. Entonces, Abarís, Memphis y más abajo está Tebas. ¿Sabían ustedes que los Bukis cantaron una canción sobre Tebas? Y ahora Tebas. Sí, bueno. Y entonces dale. Entonces ahí está Abarís y luego acá abajo está Memphis. Está más o menos a ver la geografía. Más hacia abajo está, más hacia el sur más bien, está la tierra de Tebas. Así se llama. Ok, ahí lo escribí arriba. Ok, y también. La tierra del Buki, pues, ponle mejor. Abarís. Más lejos está Memphis y luego Tebas. Y voy a hablar un poco sobre la distancia. Es muy importante la distancia porque ahí podemos saber dónde estaba Moisés y dónde estaba Aarón. Porque si... ¿Dónde se establecieron los israelitas? En la tierra de Abarís. Y también en otras partes de Egipto estaban también, pero en cuestión de Moisés y Aarón, todos ellos estaban en Abarís. Pues ahí está. Abarís acá arriba. Más hacia el medio está Memphis. Y luego más hacia el sur está Tebas. Entonces esto es importante por lo que voy a decir ahorita. Entonces en Abarís empezaron a buscar y a buscar. Encontraron muchas cosas que mostraban que ahí estaban, por ejemplo, tenían cerámicas seméticas, o sea, asiáticas, o sea, de allá de Caná y de esas partes. No era cerámica egipcia. Las casas también que encontraron allí no eran casas estilo egipcia, eran casas estilo semética. Sem, de los descendientes de Sem, ¿verdad? De ahí sacamos esa palabra. Nos muestra la presencia de personas que salieron y que estaban, por ejemplo, en Caná y que bajaron ahí a Egipto. Encontraron también huesos de corderos y de corderos y de ovejas, y los egipcios no comían eso, ellos comían vaca, carne de res, pero los israelitas, por ejemplo, comían corderos, ovejas y todo eso. Okay. Entonces todo eso muestra la presencia de gente que vinieron de Caná. Y de hecho en Abarís estaban los israelitas, estaban también los amorreos, se me hace que también los hititas, vivían también unos egipcios allí entre ellos. Entonces era una mezcla. Y después
Cuando fueron esclavizados en esas personas de esa ciudad, vemos que en Éxodo capítulo 12, versículo 38 nos habla de una gran multitud de personas que salieron. Esa gran multitud es la mezcla que estaba allí en Avarís y en otras partes que salieron de Egipto. ¿Ok? Ahora más cosas que quiero mencionar. Si se fijan en los sedes de estos diferentes tiempos, tenemos dos fechas, acuérdense, 1446 y 1265. En el año 1446 ese era el tiempo de la dinastía 18 y en el año 1265 era la dinastía 19. Entonces, espérenme un momento. Sí, entonces dinastía 19 para ese año 1265. Dos diferentes dinastías y tenían sus sedes, sus palacios donde vivían los faraones en diferentes partes. En ese tiempo de dinastía 18, en el año 1400 por ahí, ¿verdad? Dinastía 18, ellos tenían la sede en Tebas y Tebas estaba muy hacia el sur, como mostramos en la mapa que les di. Ese es un problema porque en Éxodo capítulo 12 habla de que los Moisés y se me hace que es el capítulo 11 o el capítulo 12 más bien, debe de ser. Moisés y Aarón fueron y hablaron con Faraón medianoche. Fueron a hablar con él y luego regresaron por la mañana. Entonces estaba la distancia cortita. Si estuviera la sede en Tebas, no llegarían a tiempo. Entonces la sede tenía que estar más cerquitas. Sí. Sí, todavía. Entonces imagínense si tenían que caminar hasta Tebas. Y luego pero unos dicen, bueno, en ese tiempo de dinastía 18 existía un palacio en Avarís. O sea, a lo mejor ahí se estaba quedando el faraón. Pero hay un problema, porque si el faraón se estaba quedando en Avarís en esos tiempos de dinastía 18, como dicen esas personas, si se fijan en el tamaño del palacio, estaba muy pequeño, porque los faraones no vivían solos. Ellos vivían con sus familias, con el corte y los trabajadores que trabajaban en su corte, con los siervos, las siervas, las concubinas. Tenían que queper ahí todos ahí y no era suficiente espacio. Entonces muchos se agarran en esto también. Dicen, bueno, tal vez por un tiempo estaban en Memphis, más cerquitas, y ahí está bien. Entonces van a mencionar eso, que no, pero en dinastía 18 había un sede en Memphis, ahí se cambió la capital, ahí estaban. Pero ¿saben qué es la distancia de Avarís y Memphis? 180 kilómetros. No, perdón, 130, entonces 80 millas. Haga de cuenta de aquí a Fairfield, ¿verdad? Entonces, para que ellos caminen medianoche hasta allá, hablen con el faraón, hagan lo que tienen que hacer y regresen por la mañana, como no tiene sentido. Entonces, tiene que ser un tiempo cuando el sede esté cerquitas. Y si nos fijamos en el sede de los tiempos de Ramsés II, estaba en una ciudad que se llama la ciudad de Ramsés o la casa de Ramsés. Está ahí nada más 2 kilómetros, muchos más cercas, sí lo podían hacer allí. ¿Ok? Entonces es entendido esa parte. Entonces, si leemos ahora la Biblia, en Éxodo capítulo 1, versículo 11, nos dice que los israelitas construyeron la ciudad de Ramsés o la casa de Ramsés. Pero eso no existía hasta los tiempos de Ramsés II. Eso significa que en los tiempos de Ramsés II todavía estaban bajo esclavitud. Y también otra cosa muy asombrosa, si se fijan en todas las pruebas que tenemos ahora, resulta que había una presencia de personas ahí en Avarís desde los tiempos de los Hicsos y lo más que llega es hasta el tiempo de Ramsés II. Ya en los tiempos de Ramsés II como que se evacuaron. Entonces, si sucedió el éxodo, tiene sentido si sucedió en los tiempos de Ramsés II. Eso es lo que muestra las pruebas que tenemos. Que de repente se salieron, de repente se evacuaron.
Eso es lo que esperamos si en verdad sucedió un éxodo, ¿verdad? Resulta también que el primer nacido de Ramsés II murió en el año 1265. Murió así de repente. Entonces, si sucedió el éxodo en esos tiempos, tendría que suceder más o menos en ese tiempo, en el año 1265, porque tendría que ser después de que se murió el primer nacido, más o menos en ese tiempo. Y por eso, si vemos en la historia, el primer nacido de Ramsés II no recibió el trono, porque se murió. Nos concuerda todo. Entonces tenemos esas tres pruebas. Éxodo capítulo 1, versículo 11, donde dice que construyeron la ciudad de Ramsés. Tenemos esa distancia que está cerquitas de donde vivían los israelitas, donde vivían Moisés y Aarón. Y también tenemos el hecho de que había una presencia y luego de repente se salieron en los tiempos de Ramsés II. Y también el primer nacido murió. Entonces también son 4 pruebas ahí con esa. Ya vamos a pasar a este lado y vamos a ver unas cosas que dicen los ateos y cómo responderles. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita tienen preguntas. A ver, espérenme. Entonces, ahora vamos a ver algunos otros documentos que nos verifica lo que dice el Éxodo. En primer lugar, les voy a mencionar la estela de Merneptah. Entonces, esto le pueden mostrar a sus amigos ateos, familiares ateos, para ver qué piensan. Porque en esta estela, ¿qué es una estela? Una estela, pues puede ser nombre, ¿verdad? Pero también una estela es, en tiempos antiguos era un documento que escribían. Entonces, por ejemplo, en Egipto escribían estelas para glorificar al rey, para darle honra al rey, ¿verdad? Y cuando tú le dabas honra al rey, no podías decir, mira, el rey fue como menso a tal lugar y falló en capturar a unos esclavos, porque el Dios de esos esclavos los salvó. Uno no podía decir eso, porque, o sea, a lo mejor hasta te matan por andar hablando mal del rey, cuando le debes de estar dando honra. Entonces, glorificaban al rey hasta el punto de mentir, hasta el punto de darle crédito, perdón, de darle crédito cuando no lo tenía que recibir. Un ejemplo, antes de hablar más de esta estela de Merneptah, vamos a hablar un poco de la inscripción de Cades. Ya hemos leído sobre Cades. ¿Se acuerdan Cades o Cades Barnea en la Biblia, en el libro de Génesis? No sé si se acuerdan. Lo mencionamos ya antes, la ciudad de Cades. Entonces, hay una inscripción, un documento que escribieron los egipcios que se llama la inscripción de Cades. Y allí, prácticamente lo que era históricamente, así van los hechos, prácticamente hubo una batalla entre los egipcios y los hititas. ¿Verdad? Los hititas, ¿se acuerdan de los hititas? Ellos eran los camaradas que le vendieron, bueno, uno de esos camaradas le vendieron tierra a Abraham para que enterrara a su esposa, ¿se acuerdan? En Génesis 23. Los hititas fueron a guerra contra Egipto y ganaron esa batalla en Cades. Pero si leen esta inscripción, van a ver que los egipcios lo tomaron como una victoria. Empezaron a decir, el faraón destruyó a los hititas y quién sabe qué, aunque era falso. Era nada más para darle honra al rey, hasta el punto de echar mentiras. Ahora regresando aquí a esta estela, la estela de Merneptah menciona a Israel. Y dice, Israel Israel es destruida, su semilla ya no existe, su semilla ha sido destruida, por decir. Entonces habla de Israel y habla como que Israel perdió la batalla o perdió contra el faraón. Entonces, si uno se fija en esto, en primer lugar, no es necesariamente que en verdad ganaron una batalla, porque acuérdense que mentían. Entonces, incluso si, por ejemplo,
el rey o el faraón falló en traer para atrás a los israelitas como esclavos, no van a decir que eso sucedió, más bien van a decir, no, los destruyó y por eso ya no están aquí, porque los mandó a ¿verdad? En vez de decirles la verdad, bueno, la verdad es que falló porque el Dios de Israel es más poderoso. En vez de decir eso, tenían que decir, no, Israel fue destruido y ya no, o sea, para darle honra al rey. Pero algo muy interesante también es que cuando menciona el nombre de Israel, le da, les dan una indicación. Cuando escriben Israel, le dan una indicación a ese nombre de que es una persona de donde vienen descendientes. Entonces, Israel no nada más es un nombre de una nación, sino más bien es un grupo de personas que vienen de una persona que se llama Israel. Entonces, esta es una prueba histórica de que existía en verdad una persona llamada Israel, de donde vienen los israelitas, afirmado por los egipcios. ¿Ok? Entonces, es prueba de Israel como una persona, Jacob, ¿verdad? Una persona, de donde vienen los israelitas. Y de nuevo voy a subir este video, entonces nada más véanlo y véanlo y véanlo hasta que se les pegue, porque ¿verdad? Esas son cosas muy interesantes y importantes, ¿verdad? Ahora otra cosa, Papiro Anastasi 4 y Papiro Anastasi 3. Así son los nombres de estos documentos. ¿Qué es lo que describen? Aquí se va a poner muy interesante porque en Papiro Anastasi 4 habla de un administrador y le falta recursos para construir ¿qué es lo que construían en Egipto los israelitas? Mud bricks, ¿cómo se dice? Las tabiques, ¿verdad? Y usaban paja. Y pues obviamente agarraban a los esclavos y los ponían a hacer eso, los tabiques. Pero en este papiro que se llama Papiro Anastasi 4, habla de que un administrador que le falta esos recursos de paja y de esclavos, le está reclamando a una persona diciéndole, me falta, por decir, la paja para hacer los tabiques y me faltan los esclavos. Entonces prueba que ponían a los esclavos a crear eso, lo que está escrito en Éxodo, esos tabiques. Pero hay más, en Papiro Anastasi 3 habla de una cota y las cotas en esos tiempos era una cantidad que tenían que construir. Por ejemplo, si digo, cada día los esclavos me tienen que hacer 1000 tabiques. A fuerzas, aunque no tengan manera, a lo mejor no tienen suficiente trabajadores o lo que sea, o esclavos. A fuerzas me tienen que ser 1000 tabiques. Eso se llama cota. Entonces, eso es lo que está mencionado en Éxodo. En el libro de Éxodo menciona de que pusieron cotas y los israelitas no lo podían cumplir. Entonces iban y los golpeaban. Y eso es lo que habla este papiro Anastasi 3. De que eso es lo que hacían, establecían cotas y si no la cumplían, iban y golpeaban a los esclavos. Otra cosa muy interesante es la manera que golpeaban a los esclavos. En vez de preguntar a los esclavos, por ejemplo, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué? Los golpeaban primero y luego les preguntaban. Eso está escrito en Éxodo capítulo 5 y también está escrito en este documento que se llama Papiro Museo Británico, escrito por los egipcios, así es el nombre, ¿verdad? Pero así es como lo mencionan, la manera que golpeaban a los esclavos. Los golpeaban primero y luego después les preguntaban. Igual como está escrito en Éxodo capítulo 5. Igual, como está escrito en Éxodo 5. ¿Ok? Y se llama Papiro Museo Británico, se me olvidó poner los números. Entonces, si lo están escribiendo, pueden poner 00052. Papiro Museo Británico 00052. Y todo está en internet, lo pueden buscar y ahí lo menciona todo. Y otra cosa que les voy a mencionar es la tumba de Rekhmire en Tebas, o la tumba de Rekhmire, donde
prácticamente es una imagen de esclavos de Nubia y también seméticos o semética, de raza semética, o sea, de Caná y de esas partes, como esclavos, haciendo tabiques, como está escrito en Éxodo. Y ahora, una cosa que dicen los ateos, esas son dos cosas que dicen. En primer lugar, dicen, cuando habla de las personas que salieron en el libro de Éxodo, o en el libro de Números, creo que es los dos, de hecho. Pero en el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, menciona a las personas que salieron de Egipto. Y dice que es 103,000 hombres adultos, no incluyendo las mujeres y los hombres. Entonces, multiplicando eso por 3 para contar los hombres y mujeres más o menos, es más o menos 2,000 millones de personas que salieron de Egipto. Y ellos dicen, eso es una gran cantidad, una cantidad tan grande que incluso no tenían que salir de Egipto, ellos mismos podían meterles una paliza a los egipcios, es lo que dicen, porque la cantidad es tan grande que incluso sería más que los egipcios. Entonces los ateos dicen los números están falsos. Pues supuestamente que las ciudades estaban pues como tal, no creo que en ese circo que eran las ciudades se rodeaban tanta gente para sí ¿no es que? 2,000 millones. Sí. Y entonces, ¿cómo uno le va a responder a un ateo allí? Bueno, si se fijan en el hebreo, la palabra que se usa es elep. 103,000 lo traducen 1000. Pero hay muchas personas que estudian la Biblia y son, pues se dedican a estudiar la Biblia, a esas personas, y estudian eso en las universidades y todo eso. Y ellos dicen, y creo que es la mayoría ahora, dicen que no debería de ser 1000. Lo traducen como 1000, pero no debe de ser 1000. Aunque esa palabra elep en hebreo sí significa 1000, tiene otros significados que son más probables según el contexto. Y aquí están las otras cosas que se puede significar. Se puede significar esa palabra elep, se puede significar tribu, clan, pelotón o unidad militar, fuerza de combate, ¿verdad? Esos son otros significados de esa palabra. Y es más probable que está hablando en primer lugar de diferentes clanes, porque el pueblo de Israel era un pueblo de clanes. Estaba basado en la clan de la persona. Eso era muy importante para ellos. ¿Y de dónde vienes? Por eso hablaba mucho de descendencias, ¿verdad? Aunque todos, pues por decir, la ley dice que todos se tenían que tratar como igual, ¿verdad? Todos creados en la imagen de Dios. Muchos eran de diferentes clanes. Entonces, según el contexto, más bien está hablando de clanes, porque está mostrando que se preservó eso de los clanes. Entonces, una posibilidad es simplemente que está hablando de 103 clanes o 103 grupos de personas. Y si cada grupo tiene, por ejemplo, supongamos, no sé, 50 personas, este es un ejemplo. Si cada uno tiene 50 personas, es 103, multiplícalo por 50 y luego multiplícalo por 3 para agregar los niños y las mujeres. Sería 36,000. Esa es una cantidad más probable de que salieron de Egipto. O si cada grupo tenía 100 personas, entonces 103 multiplícalo por 100 y luego multiplícalo por 3 para incluir a las mujeres y los hijos. Sería 180,000 personas y eso es más probable que 2,000 millones, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la cantidad de personas que tenía cada clan o cada grupo, cambia los números. Entonces, no necesariamente va a ser 2,000 millones. Y esto también tiene sentido porque muchas de las veces cuando habla de que van a guerra, ¿a quiénes están contando? Nada más a los hombres.
¿Y qué significa esa palabra Eleb? También significa fuerza de combate o unidad militar. Entonces, en el contexto de hablar de combate, usa esa palabra Eleb. Entonces, no necesariamente va a ser 1000. Puede ser puede tener otros significados. No necesariamente va a ser 2,000 millones de personas que salieron. Entonces, es una cosa pues no tiene sentido preguntar esa pregunta si uno reconoce esto, ¿verdad? Pero son batallón. No los arman de 100, de 1000, de 500. Sí, sí. Entonces, también otra cosa que dicen los ateos es que, bueno, los egipcios no esclavizaban gente doméstica. Por ejemplo, si nosotros vivíamos en Egipto, no nos esclavizarían porque nosotros somos, por decir, ciudadanos o personas que viven ahí. Más bien extranjeros, iban a guerra y agarraban prisioneros de guerra. Y eso sí es verdad, que las pruebas que tenemos agarraban nada más, pues, prisioneros de guerra. Pero lo que no consideran es el hecho de que ¿dónde vivían estos israelitas? Estas personas que fueron esclavizados en Avarís. Según la biografía de Amose, hijo de Ebana, Ebana, Amose dice, él era un general. Y en su biografía está escrito que él fue a Avarís y los atacó. Entonces ellos se volvieron prisioneros, por decir prisioneros de guerra, porque ellos estaban en guerra contra esas personas de Avarís. Y eso está escrito en la biografía de Amose, hijo de Ebana. Él llegó y agarró esclavos de allí. Y él era un general. Entonces imagínense cuántos esclavos va a agarrar el faraón. Si él agarra esclavos, más va a agarrar el faraón, ¿verdad? De ahí. Entonces ahí está la prueba de que los que vivían en Avarís sí fueron esclavizados. Lo dice literalmente esa biografía de esa persona. Ese documento. Entonces, la razón era porque esas personas de Avarís, los israelitas y todos los que viven ahí, eran considerados como extranjeros, como personas que tenemos que pelear contra ellos, porque allí vivían los Hicsos, de allí reinaban los Hicsos. Entonces, cuando se rebelaron contra los Hicsos, miraban a todos ellos de Avarís como personas, como enemigos. Entonces, entre más lo cuestionan, más lo dudan, más pruebas encontramos, ¿eh? Ahora esa pregunta que me hicieron de ¿por qué no menciona al faraón? Porque en otros libros de la Biblia, por ejemplo en Jeremías, Jeremías, Segunda de Crónicas y Segunda de Reyes menciona al faraón. Entonces, ¿por qué no lo menciona aquí en Éxodo? Porque en Éxodo no menciona al faraón. Dice faraón nada más, pero no menciona el nombre. Y en Jeremías, Segunda de Crónicas y Segunda de Reyes, o sea, los libros más después, sí empiezan a nombrar los faraones. Dice faraón y luego dice el nombre en esos libros. Bueno, el libro de Éxodo fue escrito en el año 1200 antes de Cristo o antes de eso. Y Moisés, quien escribió el libro de Éxodo, él era como una persona que pues nació en Egipto y fue criado en Egipto. Entonces él tenía una mentalidad egipcia. Él hablaba como los egipcios y todo. Y eso es lo que encontramos en el libro de Éxodo. Por ejemplo, eso de no nombrar los faraones no viene del libro de Éxodo, viene de los egipcios, porque los egipcios del siglo XV antes de Cristo hasta el tiempo como 1000 años antes de Cristo mencionaban al faraón y no mencionaban el nombre. Decían nada más faraón, 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 faraón. Entonces eso es más prueba de la influencia egipcia que tuvieron sobre los israelitas, porque estaban esclavizados. Entonces obviamente aprendieron esa cultura de Egipto. ¿Ah? Entonces eso de no nombrar los faraones lo practicaban los egipcios en esos tiempos. Y de hecho en el mismo libro de Éxodo les voy a nombrar aquí las palabras prestadas, porque a veces cuando prestamos palabras, por ejemplo, la palabra vaporú, esa es una palabra prestada. Es vapor rub, viene de inglés, pero nosotros decimos vaporú. O por ejemplo, raite es ride, ¿verdad? Pero nosotros decimos, dame un raite o un ride, ¿verdad? Entonces esas son palabras prestadas debido a una influencia de otra cultura, ¿verdad?
muchos dicen, bueno, esto que encontramos en la Biblia, que los egipcios tenían una influencia sobre los israelitas en su vocabulario y en todo eso, es simplemente porque estaban allí al lado. Entonces la cultura obviamente empezaron a agarrar. No es que estaban esclavizados, pero esto no es probable, porque si nos fijamos en la cantidad de palabras prestadas, es muy grande en comparación de todas esas otras naciones alrededor. Porque ahora nos vamos a fijar, les voy a leer todas las naciones, pues las naciones que estaban alrededor de Egipto y de Israel. Vamos a ver que ellos no agarraron muchas palabras prestadas. Fíjense, Ugarítica, ese idioma que estaba allí en esa región, agarraron nada más 5 palabras de Egipto, 5 palabras. Fenicia, la idioma fenicia, 1. Los moabitas, 0. Ahí estaban pegados, ahí estaban cerquitas de Egipto. ¿Por qué no agarraron palabras? Los amonitas también, 0. Los edomitas, 0. Viejo arameo, 2. Pero si nos fijamos en el libro de Éxodo, en el libro de Éxodo solamente hay 26 palabras prestadas de Egipto. Tanto así que si lo compara con todos los otros libros, si agarra el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, y los comparan con todos los otros libros, hay mucho más palabras egipcias en el Pentateuco nada más que en todo lo demás escrituras hebreas. Y era por esa influencia de egipcia cuando eran esclavos. No eran porque estaban ahí alrededor nada más, porque si no, también los moabitas, los amonitas, los edomitas también agarrarían palabras. Pero ¿cuántas palabras agarraron de Egipto? 0. Pues más bien, esto es prueba de que, pues, más tendría sentido si están esclavizados, van a recibir más. Y tal vez si alguien, si el ateo es inteligente, va a decir, pero ¿qué tal mencioné arameo? Viejo arameo, 2 palabras nada más. Un ateo inteligente tal vez te va a decir, bueno, arameo imperial tienen 44 palabras. Pero hay un problema porque el arameo imperial a que ellos se refieren vienen de unos textos egipcios. Entonces eran egipcios esos documentos. Entonces, ¿yo cómo voy a decir, bueno, estas personas agarraron palabras prestadas de esta nación, pero no eran parte de la cultura? No, eso no es verdad, porque estas personas eran esos textos de donde agarramos el arameo imperial, donde sacaron 44 palabras prestadas, eran de textos egipcios. Entonces, más bien comprueba el hecho de que los israelitas tendrían que estar bajo la cultura egipcia para que agarraran tantas palabras. ¿Entendieron ahí o no? Esa era prácticamente lo último que les voy a mencionar. Entonces, quiero saber si entendieron bien o no, para tal vez explicarla de nuevo. Pero es como si yo digo, no, los israelitas no estaban bajo la esclavitud en Egipto, porque el arameo imperial, ellos prestaron 44 palabras. Sí, pero ellos eran documentos egipcios. Ese es el punto, de que estaban en Egipto, igual como donde sacamos el arameo imperial. Esas palabras. Entonces, eso muestra de que no simplemente era que Israel estaba acá, Egipto acá y prestaron palabras. Tenían que estar en Egipto, porque si muestran esa prueba de el arameo imperial, ¿y dónde sacaste eso? ¿De cuáles textos? Y así los nombran, van a ver que esos textos vienen de Egipto. Y eso es lo que nosotros decimos de Israel, que estaban en Egipto. Entonces, ¿por qué? Entonces, no, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, y pues lo último sería, entonces, está bien, tal vez la persona te va a decir, ok, está bien, pero ¿cuándo sucedió eso de prestar palabras? ¿Cuándo era el tiempo que los israelitas empezaron a prestarle las palabras a los egipcios? Eso es lo último que les voy a decir. Más bien, si lo quieren escribir, tendría que ser entre los años de 2000 antes de Cristo hasta 1350 antes de Cristo. Entonces, 2000 antes de Cristo. Entre 2000 antes de entre 2000 antes de Cristo y 1350 antes de Cristo. Porque el tipo de palabra que agarraban de los egipcios
esos tipos de palabras los egipcios lo dejaron de usar, pero los hebreos pues lo usaron, por ejemplo, en el libro de Éxodo. Entonces tendría que prestar esas palabras en esos tiempos. Los mexicanos, los americanos, muchas palabras, ¿no? Sí, Como ven, la licuadora. Es la palabra. pero es porque empezamos a vivir aquí. Sí, pero como y en también- México, en vez de licuadora era un organismo. Es la compañía. Ya nos prestaron las palabras. La mercería. Sí. O si viven muy cerquita, por ejemplo, allá en Tijuana y todas esas partes que están, pues están muy ahí ¿verdad? También. Pero sí, 2000 antes de Cristo, o sea, entre 2000 antes de Cristo hasta 1350 antes de Cristo. Ahí, entre esos horarios es donde los israelitas tenían que recibir estas palabras, porque esas palabras que recibieron de Egipto, esas mismas palabras, lo dejaron de usar en Egipto. Esos tipos, por ejemplo, palabras sustantivas femeninas se finalizaban con la letra T y los egipcios lo usaban, lo usaban de esa manera en esos tiempos. Ya después quitaron la letra T, pero los hebreos, por ejemplo, lo usaban en el libro de Éxodo, mostrando que cuando prestaron estas palabras de los egipcios, tendría que ser en ese tiempo cuando usaban esos tipos de palabras. Y eso es todo. Entonces, ¿tienen preguntas? Y otra cosa, nada más quiero corregir esto de volada. En Génesis capítulo 20 al 21 hablé sobre el monte de Sinaí. Dije que estaba en Arabia Saudita. Eso era falso. Empecé a averiguar más y más y más. Me di cuenta que no. El monte de Sinaí no está en Arabia Saudita. Está en la península del Sinaí. Ya después vamos a hablar de eso. ¿Okay? Okay.